a este hecho un poco confuso. Son las 8 horas con 11 minutos, 8 horas con 11 minutos. Ahora sí es momento de dar paso a nuestro segundo invitado de este viernes en Voces y Opiniones. Se trata de José Manuel Urquijo, quien es consultor y estratega político, miembro del equipo Monitor Digital. Bienvenido, José Manuel, a este tu espacio, Voces y Opiniones. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? ¿Nos podrías confirmar si nos escuchas? Por acá estamos listos. De este lado de la cabina estamos conectados acá en estudios. Lo estamos viendo Hola, buenos ahora días. en pantalla. ¿Sí? Buenos días, encantado de estar con ustedes y compartir esta mañana hasta Guayaquil. Muchas gracias José Manuel. Estamos todavía nosotros aquí ya cerrando esta jornada en esta semana, pero no queremos dejar pasar todavía estos análisis en temas políticos, sobre todo con esto que tiene que ver con la marcha que ocurrió hace algunos días frente a la Corte Constitucional. ¿Se la puede medir? ¿Se puede medir ya a estas alturas el impacto que ha tenido en la ciudadanía y quizás si el gobierno ya ha logrado su objetivo? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros en Monitor Digital hicimos alguna medición desde la opinión pública para pues tratar de entender qué narrativas se han estado presentando y no solamente qué narrativas, sino también cuál es el impacto que ha tenido y hasta cuántas personas ha llegado. Nosotros hemos analizado desde el 4 al 14 de agosto, justo ya pasando la marcha también, y hemos encontrado algunos hallazgos. En términos generales, primero lo importante hay que decir, Ecuador tiene una opinión pública o un electorado, una ciudadanía muy polarizada. Estamos hablando de que hay dos grandes polos que pareciera que no tienen o no se ponen de acuerdo, que no hay puentes de diálogo, y dentro de esta polarización que nosotros encontramos también, pues hemos encontrado dos grandes narrativas. Primero de apoyo a la marcha y después de rechazo a la marcha convocada por el presidente. Y en cuanto a la marcha, al apoyo a la marcha, encontramos el 52.7% de conversaciones digitales a favor, con varias narrativas que podemos o que nosotros de alguna manera pues categorizamos en las siguientes tres. Primero, que los jueces son corruptos, con alrededor del 38% de conversaciones y de reproducciones, contenidos, etcétera, respecto de esta narrativa. Segundo, que la Corte Constitucional está a favor de los delincuentes, también con un 27%. Y tercero, que la justicia no es funcional al pueblo. Si nosotros revisamos también en la parte del rechazo a la marcha, tuvo un 47.3% de contenidos y de impactos, pues estas narrativas que encontramos. Y nosotros también pues las identificamos en tres grandes categorías. Primero, hay una conversación o una narrativa que se desarrolla en torno a que hay un amedrentamiento supuesto del gobierno hacia la Corte. Segundo, bueno, eso tiene 35% del total de conversaciones que encontramos. Segundo, la defensa del Estado de Derecho con un 30%. Y tercero, la independencia judicial con un 18%. ¿Y qué significa esto o cómo podemos entender estos datos? ¿Cómo podemos interpretar estos datos? Primero, que hay una opinión mayoritaria de apoyo a la causa del presidente que tiene que ver con la causa de la marcha. Es decir, y el presidente también ha sabido encauzarlo en torno pues en torno a esta ola de opinión que ya existe sobre el Poder Judicial o el sistema judicial, vinculando así su causa con la de los jueces constitucionales. Entonces, de hecho, si nosotros nos vamos al Latinobarómetro, por ejemplo, encontramos que apenas el 18% de las personas, de los ecuatorianos, tienen confianza poca o algo en el sistema de justicia y en el Poder Judicial. En otras palabras, estaríamos por analizar de que, tal como lo ha planteado el Ejecutivo, específicamente el gobierno de Daniel Noboa, en la convocatoria que hizo para marchar frente a la Corte Constitucional, habría logrado justamente lo que perseguían, que era de una u otra manera crear algún juicio de valor frente a la justicia del país. Sí, y además yo creo que si hablamos de quién ha ganado la conversación pública o cómo se posiciona el electorado frente a esta coyuntura,
Yo creo que si hablamos de la defensa de la Corte Constitucional, la Corte ha tenido de alguna manera pues el apoyo de ciertos grupos, ¿no? De oposición en alguna forma, pero también de algunos periodistas, de líderes de opinión, a lo mejor organismos internacionales, etcétera. Pero cuando hablamos de la causa que persigue el presidente, cuando dice el presidente los jueces son corruptos, se venden, etcétera, pues es un poco la misma narrativa que la propia ciudadanía encara y que la propia ciudadanía menciona, ¿no? Es decir, la Corte Constitucional gana por alguna forma con los eruditos, pero el relato o el presidente gana con el pueblo a través, con la gente, a través de la causa. Cuando nosotros, o qué es lo que podría pasar más adelante, si el presidente se mantiene en una lucha contra la Corte desvinculada de la causa, es decir, de lo que le duele a la gente, puede perder esa batalla. Si la batalla no la enmarca dentro de la discusión y de la causa de lo que le interesa a la gente. Y creo que lo han sabido hacer bastante bien. Si el presidente mantiene defendiendo la causa más allá de la batalla política, me parece que va a ganar esta conversación y va a ganar también esta batalla que tiene enfrente, al menos en la opinión pública. Y tomando en cuenta esta medición, ¿serviría incluso quizás como arma del gobierno más adelante cuando sea el tema de la consulta popular, que ya está previsto antes de finalizar este 2025, que pueda incluso llegar a ganar en alguna de esas preguntas? Por ejemplo, en el tema de poder mandar a juicio político a los jueces. Para ser Si el presidente sabe comunicar el por qué hay que mandar a juicio político a los jueces, más allá de que sea un tema de una batalla personal política con él, si el presidente logra encuadrar que a los jueces hay que mandarlos a juicio político para que tengan escrutinio, para evitar o para ponerles la lupa y evitar que liberen a delincuentes, o sea, si el presidente logra amarrar esa discusión en torno a los problemas de la gente, si el presidente logra envolver esa discusión en torno a las causas de lo que le importa a la gente, yo creo que sí la va a ganar. El gran reto para la consulta, si es que se le aprueba esa pregunta, va a ser justamente pues, que logre comunicarla de esa manera, con un beneficio tangible para la sociedad, para el pueblo. ¿Y por qué crees, José Manuel, que existe esta división marcada justamente entre lo que considera la ciudadanía y quizás lo que pudiera entender el público entendido en materia judicial con miras a lo que hace la Corte Constitucional? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la simplicidad del mensaje y del relato. Cuando hablamos de que los jueces están corrompidos, pues yo creo que esto es muy fácil ir a cualquier mercado y le preguntas a una señora, un señor que vende verduras dentro del mercado y le preguntas, oye, ¿usted ha tenido algún problema con la justicia? Y probablemente te diga que sí, o conoce a alguien que sí lo ha tenido y dice sí, y soltaron al delincuente. Y la gente lo asocia directamente con el problema que tiene cercano, ¿no? O bien, muy sencillo también, o sea, ustedes como periodistas hace poco, ayer antier me entrevistaba otro medio y antes de mi entrevista escuchaba una nota de prensa que decía que habían soltado a unos menores infractores. Entonces, ¿por qué lo soltaron? O que habían soltado a otro tipo de delincuentes, no recuerdo. Entonces, hay una idea generalizada que el sistema de justicia le sirve solo y únicamente a los que tienen dinero y que los jueces se corrompen y dejan libre al que les paga dinero. ¿Me explico? Entonces, esa narrativa tan simple, tan sencilla, pues es fácil de enmarcar en los jueces son corruptos o la Corte Constitucional está a favor de los delincuentes y por eso no quieren someterse a juicio o la justicia no le funciona al pueblo. En cambio, la otra narrativa de defender el Estado de Derecho, de defender la independencia judicial, es mucho más compleja de explicar. ¿Cómo le explicas a una persona promedio, común y corriente, que tiene que haber independencia judicial, que es importante la independencia judicial? ¿O qué es la defensa del Estado de Derecho? O sea, ¿cómo defiendes el Estado de Derecho? ¿A mí qué me sirve como ciudadano defender el Estado de Derecho? A mí me sirve que el juez no suelte al delincuente. Entonces, por eso la simplicidad del relato, del discurso, ayuda muchísimo a la agenda que persigue el presidente de la República. Estamos en diálogo con José Manuel Urquizo, hablando sobre la medición, sobre la marcha del presidente Daniel Noboa frente a la Corte Constitucional y las implicaciones que ha tenido también en la ciudadanía cuando son las 8:20 José Manuel, entonces, ¿qué lecciones dejaría
justamente este relato que se ha tratado de instaurar, no solamente para que el gobierno pueda hacer su parte, sino también para que las organizaciones y la misma ciudadanía también pueda tener su propio criterio. Bueno, yo creo que el gran reto está en la... Disculpa, disculpen el ruido. Bueno, el gran reto creo que es comunicar a la ciudadanía la importancia que tienen estos temas, tanto de un lado como del otro lado. El gobierno la tiene mucho más fácil porque hay un consenso en términos de opinión pública respecto de respecto de las percepciones que se tienen al Poder Judicial. Entendiendo el Poder Judicial de acuerdo a cómo lo entiende la gente también, las personas, pues como todos los jueces o todos los que tienen que ver con la impartición de justicia. Me decían el otro día otro periodista también, sí, pero la Corte Constitucional es distinta, sí, pero en este caso la Corte Constitucional está siendo vinculada desde el discurso y desde el relato con un asunto judicial totalmente, ¿no? No solamente de derechos humanos, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una sociedad harta, cansada, porque sueltan a los delincuentes, porque no tiene seguridad en las calles y el presidente lo que está haciendo es empujar una agenda para que esas cosas cambien, me parece que el presidente tiene las de ganar, siempre y cuando el presidente y el gobierno muestren resultados tangibles. Ahora, quien se oponga a esa batalla en la que todos coinciden, pues va a pasar o va a terminar pasando al lado contrario de la historia, es decir, al de los adversarios, los que no quieren que las cosas cambien. Yo siempre, cuando hago estrategia política más allá de mediciones, siempre lo pongo como si fuera un relato, un cuento. Y en un cuento siempre hay buenos y siempre hay malos. En un cuento también siempre hay un héroe y hay un villano. Y siempre hay un conflicto por resolver. El conflicto hoy no es que los jueces sean o malos o sean buenos, el conflicto es la seguridad. El conflicto es que la gente pueda vivir en paz. Ahora, hay un villano que tensa ese conflicto y de acuerdo al relato que está impulsando el presidente de la República y desde el gobierno, ese villano que está tensando el conflicto, que no permite que acabe el conflicto y que se cumpla la misión de darle paz a los ecuatorianos, pues pareciera que es la Corte Constitucional porque no permite que haya juicio político vinculado otra vez a ese gran relato de que los jueces son corruptos, etcétera, y que por ellos no hay seguridad en el país. Entonces, siempre y cuando se pueda consolidar o se pueda comunicar de manera adecuada ese relato, esa misión, esa batalla que tienen por delante, lo va a lograr por una parte el presidente y por otra, si la oposición o los adversarios políticos desean impulsar este relato, pues tienen que tener digamos, herramientas para comunicarle a la gente por qué es importante cuidar el Estado de Derecho, por qué es importante que haya independencia judicial. Pero en un país donde mayoritariamente la gente piensa que el sistema judicial no sirve, pues la tienen mucho más complicada. Justamente eso quería consultar, ¿qué tan factible, qué tan fácil podría ser cambiar ese relato que ya está instaurado y que ya vemos que está directamente asociado con términos de seguridad? Probablemente no se pueda lograr eso en poco tiempo. De hecho, es muy complejo. O sea, creo que aquí más bien es que el presidente y el gobierno no cometan errores, pero creo que la ventaja, al menos en términos de opinión pública, en términos de percepción y de relato, sí la tiene por una parte el oficialismo y el gobierno. Van a utilizar todos los elementos para tratar de impulsar su agenda, su causa, seguramente, pero habrá que ver también, pues, que no cometan errores en el trayecto. José Manuel, y como monitor digital, actualmente están trabajando en otras mediciones, en otros análisis que también sean interesantes conocerlas más adelante. Sí, de hecho, más adelante vamos a presentar un informe sobre las preguntas para la consulta popular. Estamos preparando el informe. Más adelante les compartiremos con muchísimo gusto los resultados. Generalmente, ¿cuántas personas son las que participan y cómo hacen este tipo de mediciones? Bueno, hacemos mediciones más allá de participar. Nosotros no hacemos como tal encuestas. Lo que hacemos es observar las conversaciones digitales en todas las plataformas de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y todos los foros de debate. Es decir, analizamos la conversación cualitativamente a través de palabras, conceptos y a través de una metodología que nosotros tenemos etnográfica también y obtenemos la información de lo que la gente muestra de manera natural en redes sociales. Posteriormente quitamos los extremismos, que es justamente lo que hicimos acá, o las conversaciones radicalizadas
impulsadas evidentemente por o activistas a favor o en contra del tema o la coyuntura que estemos midiendo, sacamos esas conversaciones radicalizadas y procuramos dejar únicamente pues la opinión pública real, lo que nos sirva para poder tomar decisiones acertadas. Y segundo, como hoy tenemos también en ambientes o contextos muy polarizados, la gente participa menos o prefiere no dar su opinión. De hecho, también Latinobarómetro trae una pregunta, un par de preguntas donde dice que la gente alrededor del 50 y pico, no recuerdo exactamente el dato, pero prefiere no opinar de política porque siente que le puede pasar algo, que la pueden atacar, etcétera. Ahora, en ese contexto, además de todo el trabajo que nosotros hacemos y para evitar este sesgo posible de que la gente no opine, nosotros lanzamos una serie, digamos, de sondeos, no vamos a hablar de encuestas, pero sí de sondeos para curar y calibrar de alguna manera lo que nos arrojan los datos que nosotros obtenemos a través de distintas plataformas. Correcto, y esta también sería la misma metodología que emplearán en el caso del análisis de las preguntas de la consulta popular, ¿no? Es correcto, yo creo que de inicio otra vez me parece que la mayoría de las preguntas que ha lanzado el presidente pues van a tener una aceptación porque son preguntas que de manera natural pues uno dice, bueno, sí, claro, estoy a favor de que esto ocurra. Entonces, me parece que de alguna manera el presidente va a tener ahí alguna ventaja. Sin embargo, hay que recordar también que la última consulta o la consulta del presidente Lazo, pues también eran preguntas muy sencillas o muy fáciles de decir, sí, claro. O sea, te preguntaban, ¿quieres proteger el agua? Pues ni modo que digamos que no, ¿verdad? Entonces, pero también eso lo perdió el presidente. ¿Por qué lo perdió? Porque había un contexto. El presidente tenía 12% de aprobación en ese entonces, el presidente Lazo, y la gente no respondió sobre las preguntas. La gente lo que hizo fue castigar al presidente Lazo, que fue quien convocó a la consulta. Fue una forma de castigar al presidente, más no de atacar las causas del problema. Cuando el emisor, cuando la persona o el principal promotor, en el caso de una consulta, no tiene credibilidad y confianza, es muy probable que la gente le diga no. Cosa contraria a lo que estamos viendo ahorita en Ecuador, porque el presidente goza aún pues, de una popularidad bastante sólida. Por eso entendemos que es bastante estratégico el tiempo en cuanto se ha planteado esta consulta popular, sobre todo aprovechando este porcentaje de aceptación que tendría el presidente Daniel Noboa. Y antes de cerrar la entrevista, sí sería bueno recordar cuáles fueron estos hallazgos que hicieron en cuanto a la medición de la marcha del presidente Daniel Noboa frente a la Corte en términos de porcentajes, para quedarnos con eso y pues seguirlo analizando a la interna. Claro que sí, claro, el apoyo a la marcha y a la causa que enarbola el presidente es alrededor del 52.7% y el rechazo a la marcha o a la defensa de perdón, a la defensa del Estado de Derecho, de la independencia judicial, etcétera, se sitúa alrededor del 47%. En este marco de opiniones polarizadas, aún así tiene todavía cierta ventaja el presidente de la República. Correcto, queremos agradecerte, José Manuel Urquijo, por habernos acompañado y ofrecernos no solamente un análisis, sino también un acompañamiento con datos respecto a la medición sobre la marcha de Daniel Noboa frente a la Corte Constitucional. Y más adelante, pues también sería interesante poder conocer lo que resulte acerca de estas mediciones que hagan respecto a la consulta popular. Claro que sí, será un placer. Muchísimas gracias y saludos a todos en Guayaquil. Gracias. Son las 8:29 y